bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 30 minutos, 6:30 de este miércoles 2 de septiembre del año 2020. Estamos iniciando esta jornada informativa de análisis y de opinión aquí en su programa Sin Amarras, y para nosotros es un placer poder estar junto a ustedes en este recorrido noticioso. Se lo llevamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana. Recuerde que usted también nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales en Ecuador y todo el mundo. Nos puede encontrar a cualquier hora del día en nuestra plataforma en Facebook, programa Sin Amarras. Y también nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en @radioatalaya680M. 6 de la mañana con 31 minutos. Queremos saludar también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y ya conectado con nosotros está el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días a Stalin, el director del programa, y también saludamos a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Pero en primera línea, como siempre, tenemos que saludar indudablemente a toda nuestra amable audiencia, aquellos radioyentes de Atalaya que ya están sintonizándonos en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo. Recuerden siempre que Atalaya transmite también a través de sus distintas redes sociales y puede ser sintonizada la emisora en todo el mundo. Como siempre, a los que ya están sintonizándonos, muchas gracias por ello. Muchas gracias. Reciban a cambio un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, por supuesto, el saludo en este momento también es para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarras. Le decimos también muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Merchán, es un placer saludarla. Alcides Montilla, de la misma manera, a nuestro compañero en controles, Carlitos Pacheco. Vamos a conocer el desarrollo de esta agenda el día de hoy para su análisis, compartiéndolo con todos y cada uno de quienes están en este programa y conociendo los titulares que hoy están impresos en las primeras planas de los medios de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con diario El Universo, en cuya portada impresa nos cuenta su titular principal: Ecuador llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y podría acceder a $6.500 millones, dijo el presidente. Llegó a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Minutos antes, el presidente Lenín Moreno lo registró en un tuit y dijo que este da acceso excepcional de $6.500 millones en 27 meses. El acuerdo incluiría mecanismos de mayor transparencia en gastos por el COVID-19 y mejoras en el procesamiento estadístico, mecanismos de compras públicas y mayor independencia del Banco Central Ecuatoriano, entre otras medidas. Por otro lado, compra de mascarillas es parte de fondos para los comicios. El presupuesto operativo para los comicios de 2021, que asciende a un poco más de $114 millones, fue aprobado esta semana. De ese monto, $2.264.000 se asignan a bioseguridad. La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, dijo que el rubro se utilizará para mascarillas, pantallas faciales y alcohol para los miembros de las juntas del voto. En otros temas también nos cuenta diario El Universo: 61 toneladas de droga y 17 pistas clandestinas se han detectado este año. En una finca entre Jipijapa y Montecristi se incautaron 2.898 bloques de clorhidrato de cocaína. Esto será incluido en las cifras anunciadas oficialmente ayer. Por otro lado, también los jubilados plantean al gobierno que se entregue el Banco del Pacífico por deudas y se lo fusione con el BIES. En otros temas, en el plano internacional, vuelven las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Marcha el del compromiso, quítate las rodillas del cuello. Con ese lema ayer salieron a las calles miles de manifestantes en Washington. En otros temas también en lo internacional, los riesgos tras el arresto de Álvaro Uribe. Según un análisis de América 21, el urbanismo sigue firme en Colombia.
Vamos también ahora a compartir la portada, la información de la portada del diario El Comercio. En 8 meses los ingresos del gobierno cayeron 26%, dice su titular principal. La caja fiscal registró 4.263 millones menos de ingresos entre enero y agosto. El fisco ofrece pagar parte de atrasos entre este y el próximo mes. Por otro lado, el año escolar empezó con 6 dificultades pendientes. 1.8 millones de estudiantes de la Sierra y Amazonía volvieron a clases en la misma forma en que concluyó el ciclo anterior. Hay brechas entre instituciones públicas y privadas, problemas de conectividad, falta de recursos, entre otras. Por otro lado, en plano electoral, centro-izquierda se presenta sin un frente unido. Los diálogos en la tendencia no prosperan. El plazo para la aceptación de candidaturas fenece el día de hoy. Así también nos dice que en Quito ya se reabre el transporte interprovincial. Vamos ahora a la lectura de los titulares que nos trae la página web de Diario Expreso. Una entrevista al candidato por Creo, Guillermo Lasso, en la que él señala no han pedido ministerios como parte del acuerdo con el Partido Social Cristiano. Otros temas también nos cuenta este rotativo que se edita aquí en Guayaquil. El CNEL es obligada a pagar $4 millones por romper un contrato. Por otro lado, nos dice también que Rafael Correa se queda sin el formulario para aceptar su precandidatura. Y por otro lado, Lenny Moreno no compareció ante la comisión de la Asamblea que investiga a al legislador Eliseo Azuero. Y hablando de temas de investigación de judiciales, abogada de la empresaria Karina Cadena, detenida por el caso Salcedo, señala que su defendida no ha vendido ni una sola mascarilla al Estado. De esa manera, cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, estimado sociólogo, concluimos este recorrido informativo. Gracias, Teresa. El día de hoy vamos a analizar cuán provechoso es para la cultura democrática, para la gobernabilidad y para la democracia los procesos de concertación y de alianzas que en estos días se han concretado en el país. ¿Y por qué uno de estos tres componentes para el análisis de la trascendencia e importancia de lo que significan alianzas o concertaciones políticas de cara a un proceso electoral o para enfrentar la crisis profunda que vive el país en los aspectos económicos, políticos, sociales, de salud y otros aspectos? Porque finalmente lo que está ocurriendo de cara a las elecciones del 2021 no es otra cosa que la expresión, y voy a ponerlo así, de que los actores políticos que tienen definidas posiciones ideológicas partidarias y que se ubican en una tendencia han dado paso a la sensatez y a la madurez política, lo cual refleja, lo cual determina un mensaje a la cultura política en nuestro país y al mismo tiempo aleja la banalización de la política con la que se manejan los intereses de orden político en nuestro país. Este es un mensaje que de alguna manera va a contrarrestar o va contrarrestando el estado de rechazo, de anomia que grandes sectores poblacionales y estratos sociales tienen respecto al quehacer político en el país. De ahí las expresiones de que no hay situaciones claras y precisas para garantizar la participación de ciudadanos que intentan o que inician un recorrido por la política. Ha sido tan banalizado estos procesos
que hablar de política era sinónimo o es sinónimo de corrupción, de enriquecimiento no adecuado, de manejo, juego de poderes y de intereses, de trámite para influencia dentro del poder. Póngale usted todos los aspectos degradativos que la política estaba puesta en el escenario del ejercicio democrático de la sociedad ecuatoriana. Pero insisto que este pronunciamiento de dos fuerzas políticas, que esperamos sigan otras fuerzas, entre el Partido Social Cristiano y el Partido Creo, nos da un mensaje muy importante para tomar decisiones aquellos que no han participado en política y que estaban de alguna manera prejuiciados por la forma como se había descrito el quehacer político cotidiano en nuestro país. Esto sea un estímulo para empezar a pensar en participar y desarrollar la actividad política desde una nueva visión, desde una nueva expresión cultural política, al servicio de los intereses generales y más caros de la nación y de la sociedad, que es para lo que se crea la política. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al candidato Guillermo Lasso, en una radio amiga, y entre una de las preguntas que se les hizo fue si es que esto era una alianza política electoral o era una alianza programática. Dijo que era una alianza política electoral. Yo considero que debió ser, además de política electoral, debió haber sido programática. Porque al final, para lograr gobernabilidad, consolidar democracia, es necesario que las alianzas se hagan sobre la base de un programa o de una agenda programática para el ejercicio del poder y para las relaciones de gobernabilidad con las distintas instituciones que están establecidas en el orden natural de un Estado de Derecho. Luego, está un poco ausente pensar, y la pregunta también era si era una alianza de cogobierno, porque si yo estoy en la lista, en mi casillero con el número 6 y el número 21 de Creo, y este es el lista presidencial, y voy a apoyar y auspiciar en la práctica a estas candidaturas, lo que se puede pensar es que va a haber un cogobierno desde las distintas instancias, desde la Asamblea, desde el ejercicio del poder y de otras institucionalidades. Hoy en una entrevista que le hacen al candidato Guillermo Lasso dice que no han pedido ministerios. Yo les quiero decir que la gobernabilidad no es un problema de estar presente en la estructura administrativa del poder. Tiene otra connotación cualitativamente política. Esa gobernabilidad tiene que ver con adoptar procesos de diálogos concertados a nivel de cada una de las instancias institucionales que maneja el poder y que manejan evidentemente los aliados. Esto puede ser a nivel de la Asamblea Nacional, como se proyecta, en donde van por listas separadas, en donde van a tener que competir, esto es importante, que competir candidatos de Creo y candidatos de la tienda política del Partido Social Cristiano. ¿Habrá alianzas puntuales? Debería haber en ciertos cantones y provincias donde en función de cada una del músculo electoral que tengan estas fuerzas políticas puedan coaligar alianzas. Debería ser así. Guillermo Lasso anuncia para estos días, puede ser hoy día, la conformación de un gran frente nacional, de la unidad nacional, que al mismo tiempo
que incorpora sensibilidades sociales, movimientos sociales, partidos y actores políticos a todo este gran frente, suponemos que deben de recoger en el núcleo de este gran frente de unidad nacional planteamientos que tengan que ver con un plan de gobierno y no solamente deben delimitarse al proceso político electoral. Nosotros esperamos que a medida que se formalicen y se están formalizando todas las inscripciones, se puedan dar otras alianzas, no solamente en esta tendencia. Yo creo que la alianza debe rebasar, como lo hemos dicho al CIDE muchas veces, el tema de consolidar una tendencia. Debe de ir a captar el carácter diverso ideológico de todo el espectro nacional del pensamiento político. Stalin. Sí, Alcides, te escucho. Es una quimera, Stalin, en este momento. Desde el punto de vista del país, es muy buena la idea, excelente. ¿Quién no quiere partidos de la tendencia que se unifiquen? Está muy bien. Y yo digo que hace falta que otros candidatos, que también dicen que son de la tendencia de centro derecha, hable usted de Guillermo Celi, hable usted del señor Romero, que fue presidente de Barcelona, y otros más. Ellos no se van a adherir porque el concepto de unidad nacional no lo tienen bien visible en su cerebro. Pero en el tema, creo con Social Cristiano, nunca, Stalin, nunca pueden dos partidos que tienen intereses más allá de lo político, los intereses de ellos son el captar el poder y no pueden estar el uno con el otro mezclados, lo están ahorita por la circunstancia específica del momento político, enfrenta al correísmo, pero ya ha salido eso porque la alianza solamente es de tipo político electoral, nada más, terminó las elecciones. Y después empieza, si es que gana el señor Lasso, ¿verdad? En la asamblea, cada cual va con sus convicciones y sus planteamientos. Ahí no es que vamos a apoyarte a ciegas. ¿Por qué? Lo reitero, porque cada partido tiene su propósito, captar el poder. Porque si se sigue en esta unidad, en esta alianza, en bien de los intereses del país, el uno tiene que sepultar al otro. Porque cada uno quiere, en su andarivel, quiere llegar al poder. Cada uno en su andarivel, desde mi punto de vista, cada uno en su andarivel quiere llegar al poder. Ahora no se pudo, ¿verdad? Pero en otras circunstancias, cuando cambien las cosas, se va a poder y ahí no vas a encontrar alianzas como la que estamos en este momento haciendo. Así son los intereses políticos, que a veces se contraponen con los intereses nacionales, estimado Stalin. Alcide, estamos muy de acuerdo con tu reflexión y es lo que yo siempre decía. Lo que nosotros tenemos que hacer y hacemos diariamente es orientar y poner en el imaginario de quienes están en sintonía de este programa, de los ciudadanos, que aún es necesario la construcción de esa cultura política, que no se debe quedar en lo que tú describes y en lo que se ha confirmado, que es una alianza eminentemente política electoral, porque esto termina, como tú dices, cuando los votos se cuentan, y cada uno en el ejercicio de sus representaciones volverá a tomar y adoptar sus posiciones que han tenido históricamente cuando han actuado individualmente como estructura partidaria. Pero sí es necesario que de alguna manera precedente se vaya manteniendo en la estructura política para consolidar prácticamente estos espacios de gobernabilidad y de cultura política que vayan también a fortalecer los valores democráticos de nuestra sociedad. Y es lo que aspiramos, es lo que nuestros análisis tienen que ir desembocando. Más allá de que son quimeras, todas las iniciativas de las estructuras del desarrollo de los grandes virajes históricos de las sociedades, ¿no? Empiezan con una quimera y se construyen alrededor de esas quimeras, porque todo va evolucionando y se va construyendo. Esto es un buen inicio, está incompleto, no está terminado, pero sí es cierto
que es un buen mensaje para que podamos reflexionar sobre la importancia Ya estamos con el de lo que invitado, significa la unidad, de la importancia de lo que puede significar una convergencia política para fortalecimiento de la gobernabilidad, una cultura política y un valor democrático. Adelante. 6 de la mañana con 50 minutos, sociólogo, licenciado, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Si les parece, está ya conectado con nosotros el ingeniero Óscar Ayerbe. Ingeniero Óscar Ayerbe, gusto en saludarlo. Stalin Poveda y me acompaña también Alcides Montilla y Teresa Marchán. Quisiera con usted analizar los temas del 30S, pero antes pedirle una visión, una descripción, una percepción de cómo usted ha recibido. Usted tiene una dilatada trayectoria política de representatividad de movimientos sociales y de representaciones políticas en defensa de intereses de grandes mayorías que han sido perjudicados no solamente por el carácter atrabiliario y represivo de un gobierno, sino también en defensa de los intereses de quienes fueron afectados en el feriado bancario. ¿Qué criterio le merece este proceso de alianza que se ha dado a nivel de esta tendencia de derecha con los dos partidos, Social Cristiano y el Movimiento Creo? Gracias por la invitación. Simplemente creo que esta es una alianza pegada con babas. Las bases social cristianas y de Creo nunca harán campaña juntos, más aún cuando tienen que defender sus espacios legislativos en la Asamblea Nacional, de tal manera que Cristina Reyes no es candidata, Lazo lo es, pero en las candidaturas a la Asamblea se dilucidarán cada quien en sus propios intereses a nivel nacional. Quiero expresarles con la más absoluta claridad el sentimiento que tiene el 30S este momento. César Garzón, Leonel Pozo, José Fuentes y Vicente Avilés, miembros de la CTG, antigua institución tradicional guayaquileña, fueron ilegalmente, abusando de los derechos humanos, sentenciados a 4 años de prisión. En este momento me estoy trasladando a la ciudad de Guayaquil. Vamos a presentar un recurso extraordinario de revisión y vamos a presentar pruebas contundentes de su inocencia, de tal manera que este y 8 casos adicionales, la Corte Nacional de Justicia, en la sala de lo penal, están en el reto histórico de declararles a todos inocentes. Esto es un día histórico para la ciudad de Guayaquil y para el 30S. Perfecto. ¿Qué prueba, además de qué prueba a la trama que montó el ministro de Rafael Correa de que el 30S era acto conspirativo, era un golpe de Estado y que nunca fue represivo y que nunca se... Hay que recordar que Correa nunca fue política ni institucionalmente, pero pareciera ser que hoy la justicia da cuenta de estos abusos y meteduras de mano de la justicia de aquella época. Ingeniero, si por favor le podría bajar el volumen tal vez a su televisor o algún aparato electrónico que está haciendo retorno en este momento. Ya, gracias. Sí, ahí lo escuchamos claro, ingeniero. Continúe. Sí, les decía que es absolutamente histórico el reconocer que la Contraloría General del Estado emitió un informe reservado secreto que determinó que la CNE utilizó fondos públicos, millones y millones de dólares para adulterar documentos, videos, fotografías, comprar testigos falsos, manipular peritajes con el propósito de sentenciar y condenar inocentes. Lo insólito del caso de la CTG y los que fueron sentenciados a 4 años de prisión es que 15 días antes que se sucedan los eventos del 30S, el personal civil y uniformado de la institución en Guayaquil habían
rechazado la decisión de la desaparición de la institución y por tanto todos ellos estaban absolutamente preocupados por su estabilidad laboral y sus consecuencias de esta decisión. Y curiosamente, antes de que ni siquiera la Asamblea Nacional apruebe la ley que provocó finalmente los incidentes del 30S, se autoconvocaron curiosamente para el mismo día del 30S a las 3 de la tarde y protestar por la desaparición de la CTG. Y resulta que ese día, cuando van a la institución, se suscitan todos los eventos. Ellos nada tenían que ver con los incidentes provocados en las instalaciones policiales en el regimiento Quito. Sin embargo, con fotografías, con videos, al día siguiente ya empezaron a perseguir a César Garzón, Leonel Pozo, José Fuentes, Vicente Avilés, y finalmente los condenaron a 4 años de prisión. Apelaron y perdieron, como todos los casos del 30S. Hoy en día tenemos contundentes pruebas que determinan que ninguno de los miembros de la CTG tuvo nada que ver con los incidentes del 30S. Perfecto, y entonces el resultado del recurso de revisión es lo que usted me dice, que están a punto de ser liberados y que no se ha probado el presunto terrorismo de lo cual se les ha acusado. Hay que recordar que utilizaron todo el menú. Sí. Creo Ingeniero. que hemos perdido. Sí. Ingeniero Ayerbe, por favor, nos confirma si todavía... Delitos Sí. fueron ocurrieron, de tal manera que estamos absolutamente listos y preparados para que nuestra defensa en la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, sea debidamente sustentado y sean declarados inocentes. ¿Sociólogo? Sí. O licenciado Alcides Montilla, si podemos continuar con el diálogo. Sí, ingeniero Ayerbe, buenos días, los saluda el periodista Alcides Montilla. Aparte del recurso de revisión que usted ha anunciado en el caso de estos 4 personas, César Garzón, Leonel Pozo, José Fuentes y Vicente Avilés, hay otro más que tiene que ver también con policías: Luis Guanotacín, Giovanni Lazo, Eduardo Mullo y José Etacama, que también han presentado recursos extraordinarios de revisión en la Corte Nacional. ¿Cómo siguen estos últimos casos, don Oscar? Ese caso tiene relación con el famoso proceso de intento de magnicidio, es decir, que intentaron matarle a Correa, lo cual fue absolutamente inexistente. Ninguno de ellos ni siquiera se conocían el día de los incidentes. Manipularon todo, absolutamente. Ya hemos entregado el recurso extraordinario de revisión, se ha procedido ya al sorteo del tribunal y estamos esperando la audiencia que corresponde, de tal manera que inmediatamente nosotros vamos a presentar peritajes, testigos, y estamos absolutamente convencidos y conscientes que aquel decreto ejecutivo número 22 de junio del 2013 que crea la comisión del 30S de Carlos Vaca, que determinó el famoso concepto del golpe blando, inexistente total. Nunca hubo intento de golpe de Estado, nunca se sancionó a nadie, nunca se pudo determinar autores intelectuales, pero sí condenaron a los 4 policías a 12 años de prisión. Nosotros les sacamos 5 años y medio después que estuvieron presos. Ellos al día siguiente de la sentencia recibieron una propuesta de Rafael Correa para otorgarles el indulto y les entregaban estabilidad económica, identidad nueva, pasaportes diplomáticos, trabajo en embajadas, a cambio de que firmen un documento inculpando a Lucio Gutiérrez como autor intelectual del intento de golpe de Estado y que ellos admitan
que sí cometieron el delito de intento de magnicidio, es decir, que sí se organizaron para matarlo. Obviamente no aceptaron y se quedaron presos en la cárcel 4 de Quito, 5 años, 10 meses. El 30S, la Asociación Víctimas 30S, lo sacó de la cárcel y ahora estamos en el proceso que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, los declara inocentes. Oiga, ingeniero, y ante todos estos recursos de revisión que ustedes han presentado, que van a terminar finalmente en sentencia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el señor Correa? Nosotros hemos tramitado desde mayo de 2018 a la presente fecha 187 casos. Hemos ganado absolutamente todos, a diferencia desde el 2010 hasta el 2018, todos se perdían en primera instancia, en apelación, en casación. Hoy en día esos casos han sido declarados por los jueces, procesos que determinan la libertad de los implicados, la inocencia y la prelibertad. Y luego vendrá la reparación. Nosotros estamos absolutamente claros de la vinculación directa, penal y de derechos humanos, esa violación de derechos humanos de Rafael Correa y los implicados como Gustavo Yalta. Óscar, más allá del derecho a la reparación, ustedes, después de que han obtenido y han ganado todos estos juicios y están en libertad aquellos que estuvieron acusados por el 30S, van a recurrir a organismos internacionales porque aquí ha habido violación de derechos humanos. ¿Qué ha pasado? ¿Han hecho alguna propuesta a estos organismos? ¿Han demandado alguna situación? A ver si tenemos un contacto con Óscar, si no, nos despedimos. ¿No? Ingeniero Yerbe. No. Vale. Bueno, sí, parece que perdimos la llamada. Precisamente él nos decía que estaba por tomar un vuelo. 7 de la mañana con 2 minutos, estimado sociólogo, licenciado, es hora de ir a una pausa comercial, pero antes queremos comentarles también que la alcaldesa de Guayaquil y las cámaras productivas anunciaron nuevas medidas para reactivar al sector de la construcción. Entre estas medidas está el bajar el valor del predio en un 10% para quien compre una casa nueva y se le exonera del 50% del impuesto predial durante 5 años. De esta manera, en otros temas también, estas medidas son parte de las que se anunciaron el día de ayer para aumentar la densidad dentro de las urbanizaciones. Se aumentará la densidad dentro de las urbanizaciones, lo que significa que habrá más casas unifamiliares en menos terreno, señala también. Y la concesión de áreas verdes en los nuevos proyectos inmobiliarios. El municipio exige aproximadamente un 35% de áreas municipales dentro de cada proyecto inmobiliario. Ahora el promotor tendrá la libertad de concesionarlas para que se automantengan y no le cueste al municipio. Son parte de algunas medidas que se están tomando para reactivar este importante sector de la construcción. 7 de la mañana con 3 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de su programa Sin Amarras. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.
Alcaldía de Guayaquil. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Guayaquil, ciudad guerrera, se levanta de todo mal. Con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán. Y en los momentos más duros, trabajamos con seguridad. Siempre seremos solidarios, el agua siempre llegará. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande. Esto no ha pasado, no se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 7 minutos. En este momento damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el profesor Hilario Beltrán Chávez, director de la UNE en Guayas. Profesor Stalin Poveda le saluda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán en esta entrevista. Para saludarlo y al mismo tiempo preguntarle cuál ha sido las manifestaciones que ayer han tenido elementos de presión en algunas ciudades del país y en los bajos de la Defensoría del Pueblo, donde han presentado a esa entidad una acción de protección. ¿Cuál es el alcance de esta acción de protección? ¿Qué es lo que están pidiendo? Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días a ustedes, señores periodistas, licenciado, psicólogo Stalin, y también a la socióloga Merchán. Yo realmente me siento muy agradecido por esta entrevista. Quisiera decirle a la ciudadanía y a los radioescuchas que el magisterio ecuatoriano, al igual que todos los servidores públicos, venimos teniendo serios inconvenientes y problemas con nuestros salarios. Es así de que desde hace 5 meses, básicamente desde el mes de abril, se nos ha venido pagando muy retrasado, ya inclusive llegó al colmo de que no nos cancelan 2 meses, sobre todo los maestros que tenemos un sueldo congelado de más de 9 años, no hemos recibido aumento salarial, recibimos el sueldo más bajo, se puede decir así, dentro de los servidores públicos. En 2016 existió un aumento salarial para todos los servidores públicos, pero los maestros no fuimos parte de ese aumento. Entonces, sumado a ello, el gobierno con la ley de apoyo humanitario, más llamada apoyo humanitario, nos recorta el 8.33% de nuestros salarios, que significa $70 al magisterio, lo cual quizás para los ministros y para otra gente en el sector público a la final no significa nada, pero para el magisterio, que gana muy poco, es una situación muy grave, y con lo cual nosotros realmente estamos subsidiando la educación, porque con nuestros bajos salarios nos endeudamos en actos, tenemos que pagar los internet, tenemos que pagar los planes celulares, comprar celular se nos roban. Es decir, con el poco salario que ganamos, nosotros tenemos que ver la forma como damos las clases virtuales que se están dando ahora a través de las redes. Y en ese espacio, en ese sentido, para nosotros es sumamente doloroso, fuerte, la situación de que no nos paguen a tiempo, y por lo tanto nosotros culpamos al señor gobierno, al señor Lenín Moreno, al señor Richard Martínez y a la ministra de Educación, señora Montserrat Kramer, quienes no han tenido la actitud inhumana
para poder lograr, sobre todo, que el magisterio y los niños, que son los perjudicados en esta situación, podamos lograr tener el sueldo a tiempo con el objetivo de poder brindar las enseñanzas. En ese sentido, entonces nos vimos obligados con la Defensoría del Pueblo, que impuso una acción de protección la semana pasada, y en ello nosotros nos sumamos a esa acción de protección como amigos curiales. Este recurso nos permitió también ser parte de todo el juicio. Tuvimos audiencia, ayer estuvimos planteando los elementos por los cuales el magisterio no debería tener esta situación, porque inclusive dentro del artículo 248 planteamos que los principales sectores, ¿verdad?, que no pueden dejar de percibir sus remuneraciones, el sector de la salud en primer lugar, educación y también el sector de lo judicial. En ese sentido nosotros hemos planteado entonces la acción de protección para que se nos pague puntualmente, y el día de ayer el juez Fausto Arias, si mal no recuerdo, de la ciudad de Quito, de la Corte de Justicia, planteó y falló a favor de la demanda, y realmente esta demanda la hicimos al Ministerio de Economía, al ministro Richard Martínez, quien tuvo que responder con sus abogados, con sus alegatos, con toda su gente, como la Procuraduría General del Estado, fueron a defenderlo, pero nosotros estuvimos más de 50 amigos curiales, y también toda la defensa que tuvimos, inclusive con la Comisión de Derechos Humanos que estuvieron a favor nuestro. El juez falló a favor de los servidores públicos, y el día de ayer planteó de que son 4 los alcances. En primer lugar, que debe pagarse a tiempo, ¿verdad?, y que solo pueden demorarse 5 días, la segunda parte. La tercera parte, que el Ministerio de Finanzas tiene que cancelar todos los meses, en este caso los 2 meses que debe, y ya no poder postergar el sueldo, porque la ley habla inclusive de que puede demorarse 15 días el Ministerio de Finanzas en cancelar los sueldos. Sin embargo, ya la situación que llegó a 2 meses, estamos impagos, y la situación se torna más complicada, más difícil, porque muchas veces no tenemos ni para los pasajes, y en el caso del magisterio, de una manera no tan real, pero de manera directa o indirecta y supuestamente voluntaria, nos hacen ir a las escuelas, donde las escuelas que no están ni siquiera desinfectadas, no las han fumigado, y ahí hemos tenido que ir a repartir los kits alimenticios, repartir los textos escolares, inclusive hacer las mingas de limpieza de las escuelas, sin ninguna clase de protección, y ni siquiera el ministerio o los distritos educativos siquiera nos han dado por la cual hemos tenido que de nuestro propio bolsillo, lo que no tenemos, junto a los padres de familia, comprar el cloro, el desinfectante, el jabón, el deja, y sobre todo el alcohol. Pero lo más caro que se nos presenta a nosotros en las escuelas es el amonio cuaternario, que es el que sirve para poder desinfectar las aulas, y eso solamente el galón cuesta entre 18 y $25, y lo cual es para nosotros mucho, una carga muy pesada. Por eso venimos exigiendo que se nos pague cumplidamente, pero también que el gobierno, la ministra de Educación, nos diga cuál es el plan para la situación de las clases presenciales, y también con qué dinero o con qué cantidad de recursos van a enfrentar esta situación del COVID, y que se presenta la situación de las clases presenciales. Correcto. Porque hasta ahora los maestros, Hilario, que estamos yendo a las escuelas, que somos Hilario, todos, no tenemos ninguna seguridad, y estamos inclusive arriesgando nuestra vida, y es el colmo que no nos paguen ni siquiera a tiempo nuestro sueldo, y un sueldo que está descontado, un sueldo que no ha sido reconocido hace 9 años por este gobierno de Alianza País, que ha estado 14 años en el poder, y son los culpables directos del retraso de la educación, y que han boicoteado que nosotros podamos dar las clases. A ver, Hilario, le pregunto a usted, se inició en la parte de la sierra el ciclo escolar, y evidentemente están colegios particulares, fideicomisionales y la educación a nivel pública. Ayer 99.000 o 100 y pico de miles de maestros estaban prestos para iniciar este proceso. Allá no tienen esos problemas, porque ustedes inclusive habían planteado desconectarse de la plataforma educativa como un elemento de protesta, porque ustedes no pueden sostener este sistema. Efectivamente, en la sierra ha iniciado las clases, pero no todos los sectores o no todas las escuelas y colegios, los maestros han podido conectarse, porque recién hasta ayer comenzaron a cancelar solo el mes de julio.
aún falta el mes de agosto, y por lo tanto los maestros y los servidores públicos con el mes de julio no hacemos nada porque lo que tenemos 2 meses de deuda, y con ese mes de julio lo que hacen es cobrarnos la deuda, pagar las deudas que tenemos en los bancos, en los centros comerciales y donde tengamos nosotros deudas, y eso no nos ha servido mayor cosa. Ya esta semana termina el mes de julio, básicamente no tenemos dinero. Entonces por eso estamos pidiendo, y eso es lo que uno le reclamo que hace el magisterio a nivel nacional, de que debe cancelarle los 2 meses. Perfecto. En ese Hilario, sentido, ¿cuánto es lo que ustedes tienen que gastar en el pago de internet, en los insumos para la bioseguridad? ¿Qué peso tiene en su sueldo eso? Es un sueldo paupérrimo que ganamos nosotros, porque, miren, en el caso, la gran mayoría, los 80% del magisterio gana $817, de los cuales son casi $100 que nos descuenta el Seguro Social, más los $70 que nos descuentan ahora el gobierno por supuestamente apoyo humanitario, pero solamente recibimos $600. De esos $600 tenemos una serie de deudas con los mismos comisariatos, con las tiendas, porque ahorita nadie ha tenido para la comida, hemos tenido que endeudarnos para poder llevar un pan a la mesa de nuestros hijos, y esa es una actitud que para nosotros es una actitud indolente de la ministra de Educación, que inclusive ha salido en los medios de comunicación, que ella hace gran esfuerzo, pero ese gran esfuerzo no se evidencia. Ha dejado que 2 meses nos quiten el pan de la mesa, ni siquiera ha planteado esto, y lo que es más ridículo, don Stalin, vea. Sepan ustedes que el gobierno ha recibido $1.400 millones, inclusive ha decretado la venta anticipada del petróleo, en lo cual el gobierno de China ha planteado entregarle y está entregando desde el mes de julio, ha comenzado a entregar $2.400 millones. Y para que ustedes sepan, más los descuentos que hacen al sector público, son cerca de $60 millones que el gobierno se ahorra de nuestro sueldo, porque de nosotros nos quita esos valores, y sin embargo dice no tener dinero. Ahora sabemos, y ustedes saben también, que a través de los medios de comunicación van a recibir, y dicen que va a recibir $6.400 millones del Fondo Monetario Internacional, de los cuales 4.000 entregarían desde el mes de septiembre hasta diciembre. Es decir, que el gobierno tiene dinero, tiene recursos, porque existen recursos. Una vez que hicimos esta acción de protección y fuimos a la corte, enseguida pagaron el mes de julio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para nosotros, principalmente el gobierno que representa a las cámaras, representa a los empresarios, representa a los banqueros, porque no representa de ninguna manera al pueblo ecuatoriano y los trabajadores, realmente lo que están haciendo es pagar a los retenedores de bonos de la deuda externa. O sea, no sabemos, entendemos nosotros la final y creemos, no tenemos pruebas, pero creemos que dentro de los retenedores de bonos ha de haber alguna serie de gente inmiscuida en el gobierno que ha de tener algún beneficio de eso, y entonces para ellos es primordial pagar la deuda externa, pero no es primordial pagar a los trabajadores, no es primordial ver y velar por la vida de los ecuatorianos. Y eso es lo que nos tiene ardidos, nos tiene preocupados, nos tiene molestos, porque sabemos que existen los recursos y creemos que deberían a nosotros, principalmente a la educación, a la salud, a los médicos, pagarles con tiempo. Sin embargo, esta situación indolente ya ha llegado al colmo de que tenemos que nosotros ahora enjuiciar el Estado por un derecho que deben garantizarnos, que está en la Constitución, que está en la LOEI, que está inclusive en la LOCEC, que son de los servidores públicos, y todas esas leyes han violentado el ministro de Educación y también el gobierno nacional, junto en el caso nuestro con la señora ministra de Educación, por lo que en ese aspecto nosotros creemos que es importante, ya debe dar un paso al costado la señora ministra Montserrat Kramer, porque hasta ahora lo que ha hecho es simplemente ser una persona irresponsable con la educación. Ha dejado inclusive en el mes de mayo, ha dejado y es parte, se ha quedado callada, y se han llevado $900 millones del presupuesto general de la educación, cuando el artículo 165 de la Constitución del Estado prohíbe que se recoja en tiempo de emergencia, como lo que estamos ocurriendo ahora, que es la pandemia, no deben llevarse un solo centavo ni de salud ni de educación, y eso lo dice la Constitución. Sin embargo, ellos han hecho tabla rasa de estos decretos de la Constitución, la han violentado. Lo peor de todo es que no solo que plantean esto, sino que los niños hasta ahora no tienen ni siquiera el acceso a Internet,
Y eso es uno de los problemas que tenemos también los maestros, porque con ellos, con aquellos niños, con aquellos jóvenes que no tienen el acceso al Internet para poder educarse, tenemos obligadamente que ir a las escuelas, ir a las comunidades y entregarles la guía pedagógica. Es decir, el trabajo del docente es arduo, no tenemos tiempo, todo el día los padres de familia nos llaman, nos consultan en las clases, nos consultan en los deberes. Esto es una situación terrible con esta cuestión de la epidemia o de la pandemia. Realmente para nosotros las labores han sido bastante fuertes. Estamos dialogando con Hilario Beltrán, director de la UNE, compartiendo este diálogo, y continúa Alcides Montilla. Gracias, Stalin. Saludamos a don Hilario Beltrán. Don Hilario, todo el mundo conoce que a nivel de la dirigencia hay dos gremios. La UNE, que viene de 1944, muy vieja por supuesto, y la red de maestros, que fue creada en el gobierno de Correa para dividir a la UNE. Ahora los dos, la UNE por un lado y la red de maestros por el otro, están insistiendo en que el gobierno les pague los salarios, ¿verdad? Pero cada uno por su lado. Ahora la pregunta es, este problema de la falta de pago de los salarios puede ser el inicio para la reunificación del magisterio a nivel de la dirigencia, empezando porque la cabeza principal, como tiene que ser, sea de la UNE. Sí, licenciado, ¿verdad? Nosotros hemos llamado a la unidad y hemos hecho algunas acciones por unificar al magisterio, y hasta ahora todos los frentes, por lo menos que son parte o frentes políticos que existen aquí en la provincia de Guayas, como AP, como FUTE, como Juan Montalvo, como Magisterio en Marcha y como Federal, todos estos frentes se han unido al magisterio y están peleando junto a la UNE. Lamentablemente la red responde, como usted mismo lo ha dicho, no lo he dicho yo, ustedes lo saben, fue creado por Rafael Correa, ha mantenido esa línea de trabajo con el gobierno de Lenín Moreno, ha soslayado los derechos y sobre todo son culpables y responsables que el magisterio hasta ahora no tenga un aumento salarial. Y esa situación es uno de los problemas que tiene el magisterio dividido, porque también ellos son responsables de que más de 55,000 maestros no tengan nombramiento hasta la fecha, y han venido de proceso de quiero ser maestro, de un proceso a otro, y hasta ahora inclusive muchos de ellos han sido chantajeados, no les han entregado a pesar de ser ganadores de los concursos, mientras que la red ha sido parte de la dirección de los distritos, han sido parte de los zonales, han sido parte del gobierno. Inclusive cuando hubo la gran huelga en el mes de octubre, ellos salieron en defensa junto con la alcaldía, junto con el gobierno, salieron en ese momento a estar en contra de lo que planteaba el pueblo ecuatoriano en ese momento para que se rebajen los precios del combustible y de los pasajes. Ustedes recordarán. Y en ese aspecto entonces no tenemos una gran confianza en la dirigencia, los que dirigen, las personas que vienen dirigiendo la red, porque son los que más tienen un apego directo con el gobierno. Sin embargo, nosotros sí creemos que con las bases, con la gente que está confundida, con la gente que viene siendo engañada, viene siendo utilizada, con ellos podemos dialogar, y hemos dialogado y han venido a la UNE, y nosotros no tenemos ningún reparo en unirnos con cualquier sector, siempre que sea en el aspecto de los derechos de los maestros, porque ocurre que la red siempre ha estado inmiscuida con el gobierno, les han entregado las direcciones de escuelas, las direcciones de los colegios, ellos son los que han dirigido las escuelas, han dirigido los colegios desde el 2013 que aparecieron hasta este año, en donde el gobierno ya de Lenín Moreno, con la ministra Montserrat Kramer, los desconocen, los sacan a la mayoría de ellos, y hoy la pelea de ellos no es el sueldo, no es los derechos del magisterio. Lamentablemente para ellos la pelea es regresar a los puestos de dirección, y por eso son las situaciones que no coincidimos, porque a nosotros no nos interesan los puestos de dirección. A la Unión Nacional de Educadores, como usted lo dijo, 76 años de vida, nosotros no hemos presionado al magisterio de ninguna manera. Por eso la relación, la situación del gobierno que nos ha perseguido durante toda esta etapa. Por eso también nos quitaron la vida jurídica, por eso saltaron los fondos de cesantía creados por la Unión Nacional de Educadores, que nos llevaron más de $100 millones, y en esa parte también la red está involucrada en todos estos robos que hicieron al fondo de cesantía, por lo cual nosotros vamos a denunciarlo, y también nosotros necesitamos ir poniendo ya
y discutiendo estos temas, porque también tiene que ver las personalidades del DIE, que eran los que dirigían el Fondo de Sociedad, junto con el gobierno de Rafael Correa. Por esas situaciones, por estas cuestiones que nos vienen padeciendo, nosotros llamamos a la unidad, a todos los sectores que están peleando. Incluso el día de ayer llegaron un sector, en la gran movilización que hicimos en las calles de Guayaquil, llegó un sector de la red y nosotros en ningún momento lo hemos apartado, ni tampoco lo hemos satanizado, y de ninguna manera vamos a enfrentarnos en plena lucha. Nosotros somos las personas que más venimos planteando la unidad, pero la unidad tiene que ser en base a los intereses comunes del magisterio, no en base a intereses personales, individuales. Y en ese aspecto nosotros no vamos a coincidir con ningún grupo que quiera sacar provecho en la lucha para beneficio propio o beneficio de los grupos que ellos dirigen. Muy bien, don Hilario, muchas gracias. Stalin. Sí, Alcides, gracias Hilario, creo que ha sido una exposición muy clara y amplia sobre la situación que vive realmente el magisterio en estos momentos de coronavirus y las luchas que llevan adelante los gremios para reivindicar estos derechos elementales y poder desarrollar sus actividades. Agradecemos, Hilario, tu presencia, estaremos más adelante conectándonos para seguir conociendo esta situación, los resultados. Agradecemos a todos y cada uno que han estado en sintonía de este programa. Nos despedimos, Teresa, hasta el día de mañana. Sí, muchas gracias. Quería invitarles por el día de la tarde a las 10 de la mañana que va a ser el ministerio para explicar, informar lo que ha pasado a los alcaldes en la lucha de ayer. Muchas gracias. Gracias, don Hilario. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El guayaquileño no para